Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenido a este su programa Presente y Futuro. El día de hoy es un día muy especial para nosotros. Nos encontramos con el 38º presidente de la República de Panamá, el doctor Aristides Royo. Gracias, doctor, por abrirnos las puertas. Muchas gracias a ustedes, Lamela, por la entrevista que me están haciendo. Muy bien. ¿Cómo se define el doctor? Bueno, como una persona que ha sido muy dinámica, que intervine a lo largo de mi vida en distintas actividades, que mi sueño cuando estudié Derecho era el haber sido catedrático en la universidad, pero la vida y las circunstancias me llevaron por derroteros diferentes. Eh, Serví como eh, constituyente en el año 72, luego en la Comisión de Legislación, luego en un Ministerio de Educación, donde no fui autor desde luego, porque no soy pedagogo, pero sí apoyamos con entusiasmo una reforma educativa, en la cual además seguimos creyendo, porque creo que fue un gran esfuerzo el que se hizo para mejorar la educación. Mucha gente que en ese entonces la adversó, hoy reconocen que el país dejó de ganar en el mejoramiento de la educación con el problema de haber servido de conducto político para la derogación de la reforma educativa. Luego diría que una de las etapas más interesantes de mi vida fue la que concernió a los tratados Torrijos-Carter. Diría que el honor de haber sido miembro de la Comisión Negociadora Panameña, no en todos los momentos, sino cuando fue elegido el presidente Carter, y como presidente reanudó las negociaciones poniendo al frente a Ellsworth Bunker, un hombre de gran experiencia, y a Sol Linowitz, quien tenía un mandato solamente hasta agosto del 1977, porque él tenía que reintegrarse a su bufete al finales del ese mes de agosto. Con lo cual él tenía el tiempo limitado y el presidente Carter le dijo, acépteme usted el encargo de estar junto con Ellsworth Bunker y el grupo norteamericano, que era un grupo amplio, en las negociaciones. Y a mí me tocó participar, una cosa curiosa que nunca se comenta, pero digamos los dos cargos que estábamos sentados ahí en la mesa, junto con un equipo panameños, participaron muchos. Éramos Rómulo Escobar Betancourt, que era rector de la universidad, que era el jefe de la comisión negociadora, y yo como su segundo de a bordo. Él dirigía la universidad y yo dirigía el Ministerio de Educación, así que las negociaciones estaban, digamos, en un momento dado en manos con mayor responsabilidad de quienes dirigíamos la educación en Panamá, y luego asesorados con un equipo brillante. Ahí estaba Edwin Fábrega en el tema de reversión de tierras y aguas, estaba Diógenes de la Rosa, estaba Carlos Alfredo López Guevara, el doctor Adolfo Humada, que participó en un elemento, a mi juicio, clave, que fue el Estatuto de las Fuerzas Armadas, con el Ejército y el Pentágono, y digo clave porque cuando el Pentágono, los altos generales, dijeron que ellos podían perfectamente bien aseverar que el canal podría estar defendido frente a amenazas externas, aún sin la presencia de tropas militares. Eso nos ayudó mucho para que Estados Unidos devolviera todas las bases militares, como terminaron de estar ahí presentes el día 31 de diciembre de 1999. Y otros más, Nicolás Ardito Barletta en la parte económica, que fue el que presentó las peticiones económicas de Panamá, y luego un equipo el que dirigía Edwin Fábrega, de Tierras y Aguas, donde estaba el señor Arnoldo Cano, que en paz descanse, Augusto Zambrano, que en paz descanse, Flavio Velázquez, que está vivo, y el doctor Omar Jaén Suárez, que ha escrito una obra, a mi juicio, magistral sobre el proceso negociador. Escribió sobre las negociaciones de 1967 y escribió 2 tomos sobre las negociaciones del 77, que a mi juicio es una recapitulación incomparable de lo que fue ese periodo histórico en Panamá. ¿Qué tan hostil podría definir esa negociación que
que hubo entre Panamá y Estados Unidos? Yo diría, y no es que me vaya a olvidar ahora, pero detrás del equipo negociador había un negociador invisible, que era Omar Torrijos Herrera, porque absolutamente todos los días que estábamos presentes en Washington o en Panamá, a él, y me tocaba a mí esa tarea, yo era, digamos, ese interlocutor, pero otra gente también hablaba, pero me tocaba a mí informarle lo que se había logrado en el curso del día. Lo hacía también, y ya dentro de otros parámetros, con las visitas al presidente y a secretarios de Estado, etcétera, lo hacía un embajador que desempeñó un gran papel, que fue Gabriel Luis Galindo, que en paz descanse. Y Torrijos dirigía los hilos, con reuniones que se hacían en Farallón, reuniones que se hacían en Calle 50, reuniones en las cuales todos los miembros del equipo negociador, los que participaban de una u otra forma, pero más importante todavía, muchos otros miembros del gobierno participaban en la discusión, dando sus opiniones sobre lo que se estaba negociando en Estados Unidos. Bajo su razonamiento, ¿cree que los gobiernos panameños han destinado los fondos a lo que en verdad necesita Panamá de los fondos del canal? Bueno, yo tengo que dar una opinión muy particular, que yo sé que no es apoyada por la mayoría de la gente. Mi opinión muy particular es la de que el ACP le brinda una buena cantidad de dinero al gobierno y le corresponde al gobierno darle el mejor uso posible. Yo con lo que no estoy de acuerdo mucho es con los subsidios. Yo creo que para mí sería mucho más interesante educar a la gente en oficios, preparándolos, amas de casa, prepararlas para ser pequeñas empresarias como han hecho en la India, como han hecho en otros países. Enseñar a la gente mejores oficios, nuevos oficios, entrenar a la gente para el desarrollo del país. Yo en la política del subsidio no soy ferviente partidario de eso y pienso que buena cantidad del dinero que se da del canal va a parar a los subsidios. Aquella frase que se decía, no des el pez, enseña a pescar. ¿Cómo anda ahora mismo Panamá, su imagen a nivel internacional? Yo diría que la imagen a nivel internacional no es la mejor posible, porque la campaña que se ha hecho contra Panamá tiene dos vertientes. Una, el tema de los Panama Papers. Es verdad que se ha querido hacer más transparente el sistema y yo estoy de acuerdo con que se haga. Además, los abogados están colaborando en eso, como están colaborando otros profesionales de los temas marítimos y demás. Pero Panamá va a ese rumbo, a ese mejoramiento. La otra campaña también nos está haciendo daño, es la campaña de la inseguridad en Panamá. No llegamos a los niveles de otros países, no hay que mencionar los países, de eso es terreno conocido, pero sí preocupa que en Panamá la inseguridad, que hayan balaceras en distintos lugares, dos señoras en Colón que salen a festejar una especie de precarnavalito y entonces mueren asesinadas porque las toma una balacera. Aquí murió en medio de una balacera el director del Instituto Nacional de Cultura. Así es. Digo, no puede ser que una persona salga a hacer una diligencia y de repente queda en el medio de una refriega y fallezcan niños, señoras que no tienen absolutamente nada que ver. Ese sentido, y a mí me da mucha tristeza cuando por alguna razón tengo que ir a un barrio, no tengo que decir que sea un barrio pobre, a barrios incluso de clase media baja, clase media incluso alta, y usted ve que el panameño vive enrejado, que usted ve la cantidad de chalets que se ven muy bonitos, muy decentes, muy dignos, y los ve todos llenos de rejas por todas partes, que antes a lo mejor podía ser en las ventanas, ahora se cubre toda la entrada de la casa, la parte posterior. ¿Por qué? Porque los delitos han ido creciendo, incluso a medida que crece la economía del país, porque siempre el delincuente va a veces por delante de la ley, y cuando la ley inventa un dispositivo para frustrar un delito, los delincuentes inventan un dispositivo para frustrar el equipo que se ha diseñado. Entonces es una lucha permanente y constante.
Así que yo diría que eso nos da también una propaganda a la cual se añade una tercera, el sentimiento de la corrupción en Panamá. Por eso mi impresión es la siguiente: si los panameños no aprovechamos para que con motivo de todos estos delitos de corrupción que están en el tapete, no se condene a las personas, no se sepa quiénes han sido los autores, que haya delación premiada, que haya colaboración con la justicia, pasa, pero tiene que castigarse. La figura de Donald Trump, ¿qué tanto afecta a Panamá? Bueno, yo creo que la figura de Donald Trump está afectando al mundo. Está afectando al mundo. Yo no creo que se le ocurra dirigirse contra Panamá. No creo. Incluso tiene un hotel con su nombre aquí. No creo que él haga nada contra Panamá, aunque en una ocasión dijo: bueno, nosotros le entregamos el canal a los panameños, pero a cambio de nada, no nos han dado nada. Una figura... con Trump hay que preocuparse de varias cosas. Una, hay que preocuparse de que él llegó a la presidencia de Estados Unidos, pero con una ignorancia crasa, es decir, absoluta, de lo que es gobernar. Porque casi todos, por no decir todos los presidentes de Estados Unidos, han tenido experiencias. Si usted toma incluso el caso de Carter, fue gobernador de Georgia; el caso de Ronald Reagan, que era artista de cine, estuvo 10 años al frente de la 10ª potencia del mundo, que es California. Otros han sido congresistas, senadores, y no hablemos de los primeros presidentes de Estados Unidos, como Jefferson, que con él nació la Biblioteca del Congreso, los primeros libros eran de él, de John Adams, incluso padre, hijo, era gente de una enorme preparación. Hoy en día nos encontramos con un presidente que carece de preparación, pero que siente que tiene ideas que van a ser salvadoras. Y yo creo que las ideas lo que van a hacer es complicar a su propio país y complicar al mundo. Y creo, así como creo que todo gobernante para gobernar un país tiene que tener una pequeña pintita de locura, eso lo decía Omar Torrijos, que un gobernante tiene una pequeña pintita de locura porque tiene que entender, porque muchas cosas son realismo, otras son realismo mágico, otras son de surrealismo puro. Pero en este caso yo creo que la ignorancia casi total de los temas de gobierno y administración de un país y una pinta de locura un poquito más grande lleva al señor Trump a adoptar medidas de las cuales tarde o temprano yo creo que se va a tener que arrepentir, porque va a haber una presión, yo no sé si de los senadores republicanos, que yo creo que se va a dar, pero va a haber una presión de su propio país. Va a estar sujeto a manifestaciones ante cada cosa que haga que al pueblo norteamericano no le interese que se lleve a ejecución. Va a tener manifestaciones y protestas. Y para un presidente vivir en medio de una acción que se toma y unos resultados de protesta le van a abrumar y le van a hacer mucho más débil su capacidad de liderazgo. Y no se olvide, todos los presidentes cuando se encargan tienen 100 días de gracia. Este no ha tenido ni una semana de gracia. Es que al día siguiente, y como se le estaban ocurriendo medidas casi todos los días hay una protesta, me atrevo a decir masiva, por parte de los propios norteamericanos. ¿Cómo ve el PRD ahora mismo? ¿Sigue manteniendo la visión del general Omar Torrijos? Yo diría que en cierto sentido sí. Yo creo que hay torrijismo dentro del PRD y hay, por suerte, muchos torrijistas. Creo, sin embargo, que el PRD tiene que ser un partido de una oposición más encarnizada. Esa teoría de que si me opongo pierdo votos, yo creo que no. Siempre que la oposición sea digna, sea fuerte, pero que sea también constructiva. No se trata de oponerse por oponer. Por ejemplo, le digo esto. Nosotros tuvimos gente de la oposición que se oponía a los tratados y que pedían el no para los tratados, pero nunca daban una explicación, nada más que decían, es que son una dictadura, es que allá hay militares, por eso opónganse a los tratados, unos tratados que nos han permitido ser soberanos y ser los dueños de nuestro destino canalero. Entonces no es oponerse por oponerse, pero yo pienso que el PRD
y estoy seguro que Pedro Miguel González está en esa lucha. Tiene que ser un partido combativo y combatientes, y un partido que con toda honestidad se oponga a una ley, y no porque reciba amenazas de que si no me apoyas a esta ley te cerceno las partidas circuitales y ya no te voy a dar este apoyo ni te voy a dar el otro. Tiene que ser un partido en la arena de la oposición, y que nadie pueda decir que se vendieron, que los convencieron con partidas o con prebendas o con nombramientos. Yo creo que ese es el PRD que todos los PRD queremos. Una oposición digna y decente, y algo que se llama esto, así, la leal oposición. ¿Qué quiere decir leal oposición en términos de ciencia política? Que el partido se opone a lo malo y que el partido consiente lo que es bueno. Porque también frente a un buen proyecto de ley, en cultura, en economía, en salud, en lo que sea, un partido, aunque esté en la oposición, tiene que dar su respaldo y su apoyo si el proyecto beneficia los intereses del país. Así es, gracias señor presidente por permitirnos esta entrevista. Le invito a que le dé un mensaje a esa juventud, que salga de su zona de confort y que participe cada día más en el día a día del país. Bueno, yo no soy quien para citar al Papa, a quien le tengo mucho respeto, pero creo que el Papa dijo hace poco, dijo que es absurdo que la juventud o que la gente en general diga que no son políticos y que no les interesa y que pasan de la política. Yo creo que todo ciudadano, y lo dijo el Papa, que me encantó escucharlo, ahora alrededor de las Navidades, del Año Nuevo, yo creo que todo ser humano, todo ciudadano tiene que sentir que debe involucrarse en todo lo que es el Estado, porque al fin y al cabo lo que se haga mal le va a perjudicar y lo que se haga bien va a beneficiar al país. Así que yo le pido a la gente del PRD que se involucren, que participen y que tomen los buenos ejemplos que dio sobre todo el inspirador de este partido, que fue Omar Torrijos Herrera. Así es, gracias señor presidente. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos. Acuérdense de suscribirse a este canal.